Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir el devocional de hoy día en Esther, ¿cierto? Capítulo 9, ya estamos llegando al final, pero antes me gustaría leer un texto que posteriormente vamos a estar meditando como conclusión de lo de Esther respecto de una idea que hay aquí. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ya ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, vamos a volver a Esther, y lo primero que vamos a hacer entonces, como siempre, es orar, y luego vamos a compartir qué tenemos en el día de hoy. Señor, te damos las gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, Señor, descubrir tus verdades, descubrir qué es lo que tienes para nosotros, y te pedimos eso, Señor, que en esta hora puedas bendecir nuestras vidas. Ayúdanos para no solamente poder entender tu palabra, sino que esta pueda producir cambio en nosotros. Y una vez más agradecemos tantas cosas que nos has enseñado a través de ella, Señor, acá mismo en el libro de Esther, sobre tu soberanía, tu misericordia y tantas otras cosas que hemos estado compartiendo, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, decía yo entonces, Esther capítulo 9, vamos a continuar la historia que ya hemos estado viendo. Para cerrar la idea, ¿cierto? Ayer nos compartía Flavio el hecho de que sabiendo ya, ¿no es cierto?, capítulos anteriores, de que había un dictamen de parte del rey, más allá de todo lo que pasó entre medio, pero fue el rey el que firmó, digamos, este decreto de que iban a ser destruidos los israelitas, los judíos, en un plazo de 12 meses. Y a partir de todas las cosas que fueron sucediendo y lo que compartimos ayer, que pudimos leer, vimos que el decreto original no podía ser revertido, pero sí podía generarse un nuevo decreto. Entonces, lo que se dijo en ese momento fue, bueno, básicamente, los judíos pueden defenderse, o si ellos quieren también pueden ir en casa de sus enemigos. Y por lo tanto lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con esto, ¿cierto? Que hay dos decretos, uno para matar a los judíos y otro para que los judíos puedan defenderse, puedan tomar también tomar cartas en el asunto, ir contra sus enemigos y ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos entonces a leer Esther desde el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 17 nos toca hoy día. Voy a leer rápidamente. Dice: en el mes 12º, que es la del mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque por el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que como habían dos decretos vigentes, centrémonos un poquito en el primero, había, ¿no es cierto?, 12 meses para ejecutar este siniestro plan de matar a los judíos, y me imagino yo que lo que tiene que haber sucedido es que los enemigos andaban molestándolos, por decir así, a los judíos, recordándole: oye, me quedan 8 meses y voy a venir a tu casa yo mismo y voy a destruirte a ti y a tu familia. Quedan 6 meses. Si los veían en la calle, probablemente les repetían lo mismo. Quizás afuera de sus casas, no lo sé, pero hacían campamentos, carteles, no lo sé, para decirle: te quedan tantos días,
prepárate porque vamos a venir por ti. Por lo tanto, después de todo este escenario que cada vez la cuenta regresiva estaba más pequeña, ¿cierto? Y se acercaba más el tiempo, cuando surge este nuevo decreto, vemos que los judíos, yo me imagino, tenían ya clarito quiénes eran sus enemigos, de dónde iban a venir a buscarlos, y por lo tanto ellos hacen, digamos, lo contrario, en el sentido de que son ellos quienes salen a por sus enemigos, y es lo que hemos leído aquí. Más aún, tenían el favor de los principales del rey, porque, leímos aquí en el versículo 4, versículo 3, se pusieron del lado de Mardoqueo, porque vieron que Mardoqueo había ascendido, ¿cierto? Estaba bien posicionado delante del rey, y por lo tanto, por un tema de temor a él, tomaron la postura de decir, pucha, apoyemos a los judíos, estemos del lado de Mardoqueo, si no nos puede ir mal. Ya habían visto lo que había sucedido antes, ¿cierto? Con el que estaba antes de Mardoqueo. Así que, en resumidas cuentas, los israelitas toman sartén por el mango y salen ellos con éxito a la casa de sus enemigos. Ahí, ¿no es cierto?, los versículos siguientes se detallan a quiénes. Finalmente dice acá, versículo 12, vamos a retomar desde ahí, y dijo el rey a la reina Ester en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedido? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Ester, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que leímos recién en Santiago? Miren, lo que quiero compartir hoy día, más allá del relato histórico, de las cosas que sucedieron y de cómo Dios permitió, ¿no es cierto?, que se diera vuelta a esto, no solamente para que no mataran a los judíos, sino que para que también sus enemigos fueran los que finalmente terminaran destruidos. Lo que quiero compartir es lo siguiente. Hemos visto aquí dos cosas, dos caras de la moneda. Una que era un primer mandato para destruir a los judíos, y otra que fue un segundo mandato que buscaba contrarrestar esa medida, y que era que los judíos estaban autorizados para ir en casa de sus enemigos o defenderse. ¿Qué pasa hoy día con nosotros? Nosotros, volviendo a la parte antigua, era como una guerra, ¿cierto? Podían ir a por ti, o tú podías salvar tu vida e ir a buscar a tu enemigo, como un apocalipsis zombie, no sé cómo quiera llamarle, pero estaban en esa circunstancia. Ellos tenían que matar o morir prácticamente. O se hacían de la vida de sus enemigos o iban a ser tomadas sus vidas. Pero hoy la situación es radicalmente distinta en términos de que nuestra vida no está en juego hoy día, pero en lo espiritual es exactamente igual. En lo espiritual también podríamos decir que existen como dos leyes, dos mandatos, dos caras de la moneda, en el sentido de que sabemos perfectamente que está la ley que rige en el mundo, que tiene que ver con que todo aquel que ha pecado está separado de Dios, y por lo tanto, más allá de que sean buenas personas, malas personas ante nuestros ojos, están bajo el señorío que no es de Dios. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, que sería como el otro mandato, que es la ley de Dios en cuanto a la persona de Cristo, en el amor de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ahora, todo aquel que le ha recibido en su corazón tiene el derecho y la autoridad, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, como ya dije antes, en lo espiritual también nos enfrentamos a estas dos caras, y de alguna manera también nos enfrentamos a esta situación de como matar o morir, que decía yo recién, del punto de vista de lo que leímos antes en Santiago,
de que el pecado está ahí, a la puerta, esperando que nosotros nos equivoquemos y que de nuestra propia concupiscencia decidamos hacer caso del pecado y por lo tanto caigamos. Sabemos que el pecado trae destrucción. Sin embargo, también en nuestras manos en este sentido está el poder tomar la otra decisión de poder dejar al Señor actuar y obrar en nuestras vidas, de volvernos obedientes, de separarnos del pecado y de buscar del Señor, de buscar de su palabra, buscar de la comunión con Él. Tantas formas que tenemos, ¿no es cierto?, de poder vivir en este nuevo mandato, en esta otra cara de la moneda, que es en una relación con Dios, en una relación con Cristo. Y esa invitación que el Señor nos extendió en algún momento de nuestras vidas es lo que podemos contrastar con lo que vimos acá en Esther. En ese momento significaba su vida, hoy significa también nuestra vida desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista físico. Por lo tanto, así como los israelitas en ese momento tomaron la decisión de tomar acción, de ocuparse de la preocupación de la cual estaban viviendo y cambiar ese mandato, también nosotros podemos hacerlo. También estamos invitados a tomar estas herramientas que tenemos, que son, como ya dije antes, la comunión con el Señor, la lectura de su palabra, el entendimiento de las cosas que Dios está haciendo y que va hablando también a nuestras vidas, para dejar que Él actúe en nosotros y de esta manera elegir sabiamente para nuestras vidas, elegir el poder obedecerlo. Si no lo hacemos, vimos lo que sucedía, ¿cierto? Que es que finalmente el pecado termina enseñoreándose, podríamos decir, de nosotros, y nosotros terminamos defraudando al Señor, terminamos cayendo en esto. Por lo tanto, la invitación es a estar activos, a estar en comunión con Dios, a estar buscando en su palabra para no caer, sino que esto no sea solo una preocupación, sino que también sea algo en lo cual nos ocupamos constantemente para poder agradarlo a Él. Eso, hermano, espero que les haya servido esta meditación. Que el Señor le bendiga.